Distancia cero. Y aquí ya vamos a, se nos empiezan a presentar los primeros problemas por redondeo. Problemas por redondeo. Ya nos empiezan a aparecer monstruos por varios lados. ¿Qué pasa con distancia cero? Vean lo que vamos a... Analicemos el siguiente escenario. Llamamos a la función getFirstIntersection desde el punto de intersección con dirección L, lo que hemos visto hasta el momento. Generamos el rayo, se intersecó un objeto, a partir de esa intersección se genera otro rayo para determinar si hay sombra o no. Para determinar si hay sombra o no. Se recorren todos los objetos de la escena, si no tiene la optimización, utilizando getFirstIntersection para detectar intersección. Se incluye el objeto donde partimos. Entonces, haciendo un pequeño diagramita acá, vamos a tener el ojo, se genera un rayo, este rayo colisionó con este objeto, se genera el rayo hacia la fuente de luz y se recorren todos los objetos de la escena, incluyendo el objeto donde partimos. Entonces, podemos tener el caso donde dice, hay intersección con el objeto, la distancia es menor a la fuente de luz, claro que la distancia es menor a la fuente de luz, la distancia es cero, entonces le hacemos sombra. Es un error porque es el mismo objeto el que estamos partiendo. ¿Me explico, Álvaro? Sí, sí. Entonces, se tienen que considerar distancias únicamente mayores a ceros, por lo que no debería haber problema. Entonces tiene que ser la distancia menor a la fuente de luz, pero mayor a cero. Menor a la fuente de luz, pero mayor a cero. ¿Qué ocurre? Aparece este amigo, los long doubles, que para punto flotante les recomiendo utilicen long double en su ray tracer, es lentísimo y todo el asunto, por aquí no queda de otra. ¿Por qué? ¿Qué es el problema? Que tenemos redondeo. Entonces empezamos a acumular errores por redondeo. Si lo dejamos únicamente como que reporte los obstáculos, que sean menores a la distancia de la luz, pero mayores a cero, si lo dejamos así tal cual, nos va a dar el mismo efecto de que el objeto se hace sombra a sí mismo. ¿Por qué ocurre eso? Por errores de redondeo. Porque va a llegar a darse el caso por error de redondeo que dice, detecté colisión con este objeto. ¿La colisión es mayor a cero? Sí. ¿Cuánto mayor a cero es? Es 0.000000001 mayor que cero. ¿Eso qué quiere decir, Álvaro? Cero. No, pero es que el punto es que sí cumple esto, ¿lo ves? Sí. Y si cumple eso, lo reportamos como sombra. ¿Y qué es el problema? Que después se va a redondear y se va a hacer a sí mismo. Se está haciendo sombra a sí mismo. Si, digamos, si la distancia menor a la fuente de luz y mayor que cero es esta que acabo de poner acá, es el mismo objeto y se está haciendo sombra a sí mismo, es un error. Y entonces, no funciona preguntar si la distancia es estrictamente mayor a cero. No funciona. ¿Qué se hace? Se define un épsilon como un valor mayor a cero, chiquitito, pero mayor a cero. Lo vamos a definir como un número mayor a cero, pero muy pequeño. Algo de esta clase. Un épsilon sea 0.0005. Álvaro, ¿me explico el por qué es necesario aplicar un épsilon para el cálculo de la sombra? Sí, profe. Por los temas de redondeo. Yo hubiese pensado que hubiera sido 0.5. 0 punto, 5. muy grande.
para términos de intersecciones muy grande. También eso depende del esquema de coordenadas universales que estén manejando, porque este de 0.5 podría llegar a ser bastante bueno. Esto realmente es un parámetro, se debe calibrar. Se debe calibrar. Entonces, muy posiblemente el día de la revisión, yo les pregunte cuál epsilon utilizaron para que se les vea lo suficientemente bien en la escena. Pero es una consideración que tenemos que tener para que la escena se nos vaya a sintetizar pues de manera correcta. Entonces, tener eso presente por ahí. Y veamos lo que hemos visto hasta el momento, qué cambios involucra en el código. Vamos a ver a continuación qué cambios son necesarios a nivel de código para poder implementar las sombras.